Bueno, hola a todos, mi nombre es Valentina Morales, soy estudiante de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. En esta oportunidad me dirijo cordialmente a ustedes para dar mi análisis acerca de un contrato de promesa de compraventa adjuntado por mi profesora Gisela Pulido. Bueno, entonces, ¿qué es un contrato de promesa de compraventa? Un contrato de promesa de compraventa es donde una parte se promete a vender y la otra parte se promete a comprar. Estas partes tienen unos nombres. Sería el promitente comprador y la promitente vendedora. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿para qué sirve un contrato de promesa de compraventa? Este contrato sirve para garantizar que las dos partes cumplan con sus obligaciones. El contrato de promesa de compraventa tiene unos requisitos. Estos requisitos se encuentran estipulados en el artículo 1611 del Código Civil colombiano. Bueno, ya teniendo esta información brindada clara, ahora ya podemos entrar a hablar del contrato de promesa de compraventa de Ambiente y Constructora. Bueno, como lo dije anteriormente, el contrato de promesa de compraventa está en el artículo 1611 del Código Civil colombiano. Ahí se encuentran los requisitos estipulados para el contrato de promesa de compraventa. ¿Cuáles son estas causales esenciales del contrato de promesa de compraventa? La primera causal esencial del contrato de promesa de compraventa es que se encuentre escrito. En este contrato de promesa de compraventa lo encontramos de manera escrita por las partes. La segunda causal esencial es que exista una capacidad jurídica de las partes para firmar el contrato de promesa de compraventa. En este contrato de promesa de compraventa encontramos a las siguientes partes. Bueno, en primer lugar entonces encontramos a la promitente vendedora, que es Ambiente Constructora Inmobiliaria S.A., que es una sociedad legalmente representada por el doctor Carlos Eduardo Mantilla Pinilla. Y por otro lado encontramos entonces a los promitentes compradores, que en este caso sería el señor Andrés Camilo Guerrero Carranza, la señora Adriana Marcela Lara y la señora Melisa Espitia. Otra de las causales esenciales dentro del contrato de promesa de compraventa es que se encuentre dentro de este contrato la fecha estipulada en que se debe cumplir lo prometido. En este caso, en este contrato, podemos evidenciar que es el 5 de febrero del 2020. Bueno, teniendo en cuenta ahora sí que es un contrato de promesa de compraventa, cuáles son sus causales esenciales, vamos a entrar a hablar de las 38 cláusulas que encontramos en este contrato. Bueno, entonces la primera cláusula de este contrato es que tiene una característica principal y bilateral. ¿Por qué principal y bilateral? Porque promete a los compradores transferir a título de venta el bien inmueble ubicado en la carrera séptima. Estas características se encuentran en el artículo 1611 del Código Civil colombiano. Bueno, la segunda cláusula del contrato. Esta cláusula tiene una característica de bilateral, consensual y solemne, ya que se somete al régimen de propiedad horizontal, estipulado en la Ley 1579 del 2011, en el artículo primero, donde nos habla de la naturaleza del registro. La tercera cláusula tiene una característica de bilateral, consensual, solemne y por adhesión, ya que los compradores facultan a la promitente vendedora para llevar a cabo adecuaciones en el bien inmueble. Esto lo encontramos regulado en la Ley 1480 del 2011, en el artículo 37, donde nos habla de las condiciones negociales y generales de los contratos por adhesión. La cuarta cláusula tiene una característica por adhesión, ya que solo una de las partes se adhiere totalmente a lo que diga la alianza fiduciaria. Esto está regulado también en la Ley 1480 del 2011, en el artículo 5, en su numeral 4. La cláusula quinta también tiene una característica de adhesión, como lo dije anteriormente, regulado por la Ley 1480 del 2011, en el artículo 5, en su numeral 4. La cláusula sexta tiene una característica accesoria, ya que esta cláusula depende de la licencia de construcción. Esto se encuentra regulado en el artículo 1499 del Código Civil.
La cláusula séptima tiene una característica de principal y solemne. Esta característica se encuentra regulada en el artículo 1500 del Código Civil. La cláusula octava tiene una característica de principal y unilateral, ya que solamente se encuentra obligada a una de las partes. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1496 del Código Civil. La cláusula novena tiene una característica de principal, onerosa, bilateral, consensual y de ejecución sucesiva, ya que se estipula que las dos partes llegaron a un acuerdo del pago del bien inmueble en fechas estipuladas. Esto se encuentra regulado en el artículo 1497 del Código Civil colombiano, ya que las dos partes tienen una remuneración, por eso es oneroso. La cláusula décima tiene una característica de consensual, bilateral y onerosa. Décima primera cláusula tiene una característica de unilateral y onerosa. Esto se encuentra regulado en el artículo 1496 del Código Civil. Décima segunda cláusula. Esta tiene una característica de principal, onerosa y bilateral, ya que las partes se encuentran obligadas a cumplir con unas sumas de dinero estipuladas. Décima tercera cláusula. Esta tiene una característica de unilateral y accesoria, ya que el comprador depende del banco por medio del préstamo solicitado. Décima cuarta cláusula. Tiene una característica bilateral, onerosa, principal y solemne. En esta cláusula evidenciamos una figura jurídica muy importante, que es el patrimonio de familia, regulado en la Ley 70 de 1931 en el artículo 3 y 4. La decimaquinta cláusula tiene una característica de bilateral, consensual, solemne y accesoria. La decimasexta cláusula tiene una característica de accesoria, bilateral, consensual y onerosa. La decimasexta cláusula tiene una característica de accesoria, bilateral, consensual y onerosa. La cláusula penal se fija en los contratos para que se fije una pena de alguna de las partes que incumpla. La decimaséptima cláusula tiene una característica unilateral regulada en el artículo 1496 del Código Civil. La decimaoctava cláusula tiene una característica de principal, consensual y onerosa, ya que esta es un acuerdo mutuo entre las partes para firmar la escritura pública, regulado en el decreto 960 de 1970 en el artículo 13. La cláusula decimanovena de este contrato de promesa de compraventa tiene una característica de bilateral y accesoria. La cláusula vigésima de este contrato tiene una característica bilateral, accesoria, principal, real y onerosa. En esta cláusula evidenciamos la entrega del bien inmueble por parte de la promitente vendedora a la cláusula vigésima primera, que nos habla de la entrega de los bienes comunes, tiene una característica de accesoria, unilateral y solemne, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 675 del 2001. Cláusula vigésima segunda. Esta cláusula nos habla de las garantías del bien inmueble. Tiene una característica de principal, solemne y consensual. Cláusula vigésima tercera. Esta cláusula nos habla de los gastos notariales, que tiene una característica de bilateral y solemne porque se obligan las dos partes. Cláusula vigésima cuarta. Nos habla del paz y salvo. Tiene una característica de unilateral y solemne, regulado en el artículo 10 de la Ley 66 de 1986. Cláusula vigésima quinta nos habla de las causales de terminación, tiene una característica de unilateral y accesoria. La cláusula vigésima sexta nos habla del mérito ejecutivo. Esto es una cualidad que se le atribuye al contrato para cumplir la obligación. Tiene una característica de bilateral y solemne. La cláusula vigésima séptima nos habla de la secesión. Tiene una característica bilateral, atípica y principal.
La cláusula 28ª nos habla de la licitud de dineros para la compra del inmueble. Ella tiene una característica solemne, unilateral y onerosa. Se encuentra regulado en la Ley 365 del 21 de enero de 1997. Cláusula 29ª tiene una característica bilateral, onerosa y consensual. Se encuentra regulada en la Ley 1943 del 28 de diciembre del 2018. La cláusula 30ª nos habla de la solución de conflictos. Esta tiene una característica de bilateral y solemne. La cláusula 31ª tiene una característica de bilateral, ya que se obligan las dos partes del contrato. La cláusula 32ª nos habla de la autorización para el uso de datos. Esta cláusula tiene una característica de bilateral, consensual y solemne. La cláusula 33ª tiene una característica de bilateral, consensual y solemne, regulado en el decreto 1921 del 2007. La cláusula 34ª tiene una característica de bilateral, consensual y onerosa. La cláusula 35ª tiene únicamente una característica de accesoria. La cláusula 36ª tiene una característica de bilateral y consensual, y esta cláusula deja sin valor alguno algún otro tipo de contrato que exista verbal o escrito. La cláusula 37ª tiene una característica de onerosa, unilateral y por adhesión. Y finalmente, la cláusula 38ª tiene una característica de bilateral, consensual y principal. Brevemente en este video traté de explicar las 38 cláusulas que traían este contrato de promesa de compra-venta para la clase de contratos de la Universidad La Gran Colombia por mi profesora Gisela Pulido.